Para comprender la danza de la Diablada, uno de los elementos fundamentales es entender lo que se conoce como los autos sacramentales. Cuando hablamos de autos sacramentales, tenemos que entender que este es un género o un subgénero del teatro que ha sido traído desde España con el proceso de colonización, que era para disfrute de las personas, pero también era como un instrumento o herramienta para difundir la creencia católica. Otro rasgo importante para entender lo que son los autos sacramentales es justamente comprender de que son de carácter popular. Esto quiere decir que al tener la función de buscar ser un mecanismo de adoctrinamiento de lo que es el catolicismo, se realizaba en lugares abiertos, como por ejemplo los atrios de los templos, en plazas, y además otro elemento importante, los autos sacramentales, dada esta vinculación que se tiene con el tema católico, normalmente era realizado en festividades, y una de las festividades icónicas ya en el caso español y que también ha sido traído a lo que viene a ser el Nuevo Mundo es la festividad de Corpus Christi. Este género ha llegado al Nuevo Mundo esencialmente como un instrumento de colonización para lo que vienen a ser los pueblos indígenas. De esta manera es que una de las temáticas centrales ha venido a ser lo que es la lucha entre el bien y el mal. Y encontramos que a lo largo de Latinoamérica, de lo que hoy es Latinoamérica, se han ido escribiendo diferentes autos sacramentales con esta temática y también con otras, ¿no? Entonces podemos encontrar autos sacramentales escritos en Potosí, podemos encontrar autos sacramentales escritos en Cusco y encontramos otro que es el de Oruro, ¿no? Este que nos vincula con lo que viene a ser la danza de la Diablada. Los personajes principales del relato de la Diablada son el arcángel Miguel, tenemos Lucifer, que es básicamente el príncipe de las huestes infernales, Satanás, que es su principal colaborador que ayuda a comandar todas las fuerzas del mal, el diablo como tal que representa los 7 pecados capitales, que estamos hablando de la soberbia, de la lujuria, de la avaricia, de la envidia, de la gula, de la pereza. Y así tenemos también lo que viene a ser el personaje de la Diabla, ¿no? Que hoy más es conocido como Chinasupa. Estos personajes que vienen a ser básicamente los troncales han dado pie posteriormente en el siglo XX a que se formen otros personajes como vienen a ser las diablesas, las chinadiablas, el bloque de pecados capitales que en realidad continúan siendo representación de los diablos y en general podríamos hablar que el tronco de lo que viene a ser la danza de la Diablada y sus personajes se encuentra en estos 5 personajes. Bueno, el relato, como otros actos sacramentales, ha tenido su amplio desarrollo, práctica y sobre todo impulso en esta área del altiplano, no solo en el caso de la ciudad de Oruro, sino también en Challacoyo, con lo que ocurre con el acto sacramental de los incas, ¿no? El drama ritual de los incas, y que son 2 variantes distintas, ¿no? Otro en Yarvicoya, otro con el relato de los morenos que ocurre en Sillote y las comunidades de Caquingora, Huachapi, y lo propio en Paria, que también a través del tiempo ha ido desapareciendo de la memoria la representación que habría tenido este relato de los 7 pecados capitales. Entonces vemos viendo de que esto ha tenido diríamos, su mayor momento de esplendor durante el periodo de la colonia y parte de la época republicana. Olvidemos que ya no había la imposición de las autoridades españolas para el aprendizaje de estos relatos, ¿no? Y el medio de difusión al cual servía como un instrumento de comunicación para poder sobre todo catequizar a la gente o imponer algunos contextos o contenidos de la misma corona española. Entonces ya fuera de nuestro territorio, los españoles, ya no había motivo tampoco para poder promover ello. Entonces, pese a ello, se ha ido manteniendo por la propia práctica popular esto como una reminiscencia del periodo colonial, y de eso se ha ido desprendiendo lo que ya va a ser la danza, la música y todo ello. Yo diría que nace todo esto a partir de los actos sacramentales y de ahí van desprendiéndose lo que ahora ya conocemos como los conjuntos folclóricos y sus especialidades de danza. El auto sacramental, que hoy por hoy es conocido también como relato de la Diablada,
Ha sido escrito en el año 1818 por el sacerdote Montealegre. Bueno, Ladislao Montealegre, que vivió un sacerdote hasta fines del siglo XIX y que todavía recuerda de Felipe Montealegre, que es otro de sus parientes, que enseñaban el relato en 1818, 1819. Aquí hay que enfatizar algo importante. El relato de la Diablada ha tenido una secuencia importante. Primero lo hizo Montealegre, después un pariente suyo a inicios del siglo XX, ya de muy avanzada edad, lo fue enseñando en lo que fue la danza de diablos y que posteriormente fue nominada como la gran tradicional diablada auténtica Oruro. Bueno, la que se conocía siempre el relato, según indican, que era un antiguo relato de Paria, ¿no? Que era el que más se divulgó y que de eso se fue repetido por la memoria, la transmisión oral. Probablemente no habían los libretos, ¿no? Y la gente los repetía de memoria, de padre a hijo y los mismos integrantes o quien era el arcángel, el que organizaba el grupo y sobre todo dirigía a los integrantes. El señor Rafael Ulises Peláez escribe una versión sobre la base de este antecedente para la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, que también estaba en sus primeros años de fundación. Este dato ha sido importante porque a partir de eso, este libreto se ha mantenido hasta la fecha. Se mantiene hasta la fecha y hoy por hoy, con arreglos de las diferentes diabladas, viene siendo practicado y representado en diferentes escenarios. Luego se han ido dando sucesivos guiones, sucesivos documentos en los cuales se hacían modificaciones, algunas modificaciones al original de Ulises Peláez. Un primero fue de 1951, luego surgió otro en 1962, 63, luego otro que fue de 1964 al 67, que se utilizó con Natalio Terceros, con el fraterno Natalio Terceros, y un último que es muy resumido del 2010, 2020. El relato ha ido internacionalizándose. La fraternidad ha llevado a diferentes viajes la representación. La Diablada Ferroviaria ha hecho lo propio. Ha llevado al Festival Internacional de Bogotá, por ejemplo, de teatro. Y lo mismo con la gran tradicional Diablada Auténtica Oruro, que también la ha llevado al exterior. Empezamos por Venezuela, en el Quinto Teatro de las Naciones, en el Poliedro. Esa fue la apertura a nivel internacional de llevar el relato de la danza de los diablos a nivel internacional. Gracias a la presentación del relato en el Poliedro de Caracas, el relato de la danza de la Diablada fue llevado a Europa durante una gira de 45 días. Ya Alemania, Francia, Holanda, Italia, ya en cada una de las presentaciones se hacía el relato de la danza de los diablos y fue recibido pues, realmente con bastante expectativa. Luego también se hizo la presentación en Sevilla 94, en España, ya en la Expo Sevilla 94, en Chile en Estación Mapocho, en las jornadas culturales bolivianas, y en Costa Rica con un hecho bastante singular, ¿no? En el cual las iglesias evangélico-cristianas impedían la presentación del relato de la danza de los diablos, ante lo cual el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia de Costa Rica presentaron un amparo constitucional que se resolvió una hora y media antes de la presentación. Realmente una sustentación bastante fuerte de lo que significaba, cuál era el espíritu, cómo se presentaba el bien, cómo se presentaba el mal, y eso llevaba a que el auto sacramental como tal no contradecía el espíritu de la creencia de los cristianos de Costa Rica, y que realmente
debería haber sido, era un hecho cultural que realmente resaltaba más bien aquello que propugnaban los mismos cristianos. El auto sacramental permite comprender esta lucha entre el bien y el mal, que es bien destacada, que es parte de la influencia católica que ha sido heredada por el proceso de colonización. Así como se ha dado un proceso de colonización en todo lo que es el Nuevo Mundo, hoy conocido como América, se han ido reproduciendo a lo largo del continente diferentes autos sacramentales, ¿no? O sea, no podríamos decir que este auto sacramental es el único. Y tampoco la temática de la lucha entre el bien y el mal ha sido la única. Cada proceso ha generado su propia identidad y cada territorio ha generado su representación de diablos. Diablos hay en todo el continente, eso no tiene que caber de las expresiones culturales de diablos, danzas de diablos. Pero diablada, y esto entiéndase bien, como la que hoy conocemos parte de la obra maestra, es solo una, y estamos entendiendo que una de sus piezas fundamentales es el relato de la diablada.